¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal, una nueva aventura. Hoy estamos en una ciudad con mucha historia, mucha cultura, muchos paisajes y también cuenta con una de las cervezas más famosas de toda la región. Así es, señoras y señores, el día de hoy estamos en Bamberg. Así que pónganse cómodos y acompáñenme a ver lo mejor de la ciudad. Vamos a intentar descubrir los rincones más bonitos de este lugar, algunas curiosidades y qué es lo que no se tienen que perder si es que vienen a visitar esta ciudad. Bueno, comencemos con un poquito de historia de la ciudad. Bamberg es una ciudad que se encuentra en el estado de Bayern y se fundó en el año 902. Y algo muy importante de mencionar es que su casco antiguo se encuentra tan bien conservado que en 1993 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Algo muy bonito de esta ciudad es que caminar por el Altstadt o bueno, el centro histórico, la verdad es que es muy bonito, es como viajar en el tiempo. Y es ahí en el centro histórico en donde puedes encontrar la Catedral de Bamberg que se construyó en el siglo XI. Y algo gracioso es que dentro está el famoso jinete de Bamberg, una escultura misteriosa, digamos, del siglo XIII, que nadie sabe con certeza a quién representa. Pero bueno, ahí está, es famosa y es así. Y otro dato también muy interesante es que justo ahí están los restos del emperador Enrique II y de su esposa, la emperatriz Cunegunda. La verdad es que todo el casco histórico, todo este centro histórico tiene ese aire medieval, ese aire, se respira historia, vamos, así con casitas de esas de madera que nos imaginamos cuando pensamos en Alemania, calles empedradas, que también son muy características de aquí, y sobre todo los palacios barrocos. Uno de los edificios más famosos de toda la ciudad es el antiguo ayuntamiento o Altes Rathaus. Y lo curioso es que está construido en medio del río Regnitz sobre una pequeña isla artificial. Y en cuanto al tema de la construcción de este lugar, la leyenda dice que el obispo no quiso darles terreno a los ciudadanos. Así que ellos, por sus huevos, decidieron construir su propio ayuntamiento y qué mejor lugar que hacerlo sobre el río. Algo que recalcar de este lugar es que las fachadas cuentan con unos frescos impresionantes y obviamente desde este puente se puede tomar una de las fotos más bonitas de la ciudad, todo una postal, un lugar que tienen que visitar si están justo aquí en Bamberg. Claro, no podemos hablar de Bamberg sin mencionar su famosa cerveza, la Rauchbier, la cerveza ahumada. Y bueno, quizás yo no sea la mejor persona o la persona indicada para hablar de cerveza, pero en la Rauchbier el malteado de la cebada se seca con fuego de leña y por eso la cerveza tiene un sabor diferente. Muchos dicen que como jamón o como tocino, pero vamos a dejarlo en que tiene un sabor particular. La más famosa proviene de la cervecería Schlenkerla, no sé si lo pronuncio bien, que existe desde el siglo XV. Dicen que probar esta cerveza por primera vez puede ser toda una experiencia que te puede dejar muy sorprendido, pero ya después del segundo vaso todo va a estar bien, ya pierdes la cuenta de cuántas llevas y al final encuentras un sabor agradable. Y otro dato muy interesante de mencionar es que Bamberg y su región tienen más de 300 cervecerías. Es una de las zonas con mayor densidad de cervecerías del mundo. Bueno, yo la verdad es que me metí aquí al museo. Ahí tiene una parte que es como una explanada para que puedas ver un poco lo que hay alrededor. Como pueden ver aquí a mi espalda, pues bueno, es un poco lo que puedes ver en el museo. Puedes entrar a estos diferentes espacios. Es una explanada bastante grande, diría yo. Y para ser domingo hay muchísima gente. Eso también no lo dejo de decir, pero es que me sorprende mucho. Y bueno, tienes unas vistas también increíbles. Aquí a mis espaldas también está el domo de Bamberg. Pero eso, por si te interesa el tema de los museos y tal, aquí tienes un museo muy interesante al cual puedes venir
Y la verdad es que aquí lo que puedes ver está hermoso, muy muy bonito. Bueno gente, y vamos a ver si puedo entrar al domo. Ya saben que pues con mucho respeto, silencio, voy a intentarles grabar un poquito de lo que hay. Vamos a ver si puedo entrar. Este es el domo de aquí de Bamberg. Es uno de los monumentos más importantes de Alemania. De hecho fue el lugar más famoso de Bamberg una vez que se terminó la catedral en el siglo XIII. La catedral aquí de Bamberg pertenece al estilo de transición románico-gótico. La fundó el emperador Enrique II. Y como les mencioné, esta es la famosa estatua del jinete que nadie tiene idea a quién rinde homenaje, pero aquí está en la iglesia. Pero eso, las vistas que tenemos de este lugar es impresionante, hermoso. La catedral es increíble. Bueno, esto es un poquito lo de la catedral, se las quise mostrar. Recuerden que también hay un museo aquí en la catedral por si les interesa. Bueno, ¿recuerdan del ayuntamiento del que les hablé que los ciudadanos habían construido en una pequeña isla artificial? Pues justamente está aquí atrás. Les voy a mostrar cómo se ve. Voy a pasar por ahí. Pero sí, aquí justamente a mis espaldas está este ayuntamiento. Vamos a ver qué tal. Bueno, ese es el ayuntamiento y Dios mío santísimo, la cantidad de gente que hay. Es una maldita locura. Pero bueno, vamos a pasar por ahí, se los quiero mostrar. La verdad es que está súper bonito, pero en verdad no entiendo porque hay, no sé, hay mucha gente, está muy chistoso esto. Ya me han preguntado qué tipo de video estoy haciendo, pero bueno, ese es justamente el ayuntamiento que está sobre el río. Se los muestro de cerca en un momentito. Y bueno, gente, actualmente me encuentro justo enfrente del antiguo ayuntamiento. Es este edificio que pueden ver justo atrás de mí. Se le estoy intentando grabar, pero bueno, la verdad es que está hermoso. Y como bien les contaba, pues eso, los ciudadanos decidieron construirlo sobre una isla artificial y por eso es por lo que está pues encima del río. Los frescos o la fachada que tiene es impresionante y eso es considerada una obra de arte a día de hoy. Y este es el antiguo ayuntamiento de la ciudad que aún se conserva en un muy buen estado. Así que eso, si tienen ganas de venir a visitarlo, pueden venir y pasar por el puente y disfrutar de la vista, que de hecho es, como les dije, una postal, una delicia de vista la que tienen aquí, justamente al lado del antiguo ayuntamiento. Y algo muy interesante es que justo aquí debajo del antiguo ayuntamiento, en el puentecito, está la placa de que es patrimonio mundial. ¡Qué locura, eh! Pero sí, gente, justamente acabo de pasar por el puente. La verdad es que impresionante, increíble, la verdad está muy bonito y eso, si están en la ciudad tienen que venir, tienen que pasar por aquí. Las postales, las vistas que hay justo al salir o al entrar son impresionantes, pero nada, impresionante Bamberg hasta ahora. Y bueno, hemos llegado a este punto justamente aquí a la orilla del río Klein Benedict. Les presento la famosa Pequeña Venecia, así se le conoce a este punto aquí en Bamberg. Creo que el paisaje es la razón por la cual le llaman así, pero bueno, ahora les muestro unas cuantas imágenes de este sitio. Lo que podemos encontrar en este lugar son pequeñas casitas medievales de pescadores. Todas están pegadas al río, en su mayoría tienen balcones llenos de flores, se ven muy bonitos y también algunas casitas tienen barquitos pequeños justo al frente. Este es uno de los lugares más pintorescos de todo Bamberg. La verdad es que se puede recorrer a pie, o si prefieres puedes recorrerlo también en barquito. Bueno, gente, y no pude resistir la tentación y me compré un Bratwurst, Bamberger Bratwurst creo que se llamaba, Bamberger Bratwurst, algo así, la verdad es que ya no sé. Pero bueno, eso, vamos a comer, vamos a probarlo, a ver qué tal. Bueno, pues justamente esta es la comida, me costó 4,50 €, es un pan con 2 salchichas, digamos. Y obviamente no puede faltar la mostaza que le ponen. Es muy típico de aquí. Vamos a probarlo a ver qué tal. Pues bueno,
aquí el Bratwurst, vamos a probar. Está calientito, pero Dios, qué delicia. El sabor de la salchicha, la neta, está muy chido. Rico. Por 4,50 €, muy bien. A ver, otra cosa también muy importante que mencionar es que Bamberg no es solo cerveza, fiestas, comida, también hay muchas cosas culturales. Esta ciudad también cuenta con un teatro estatal, cuenta con muchos museos, muchas galerías y también aquí se celebran muchísimos festivales de música. Y otro dato curioso es que durante la Segunda Guerra Mundial, Bamberg casi no resultó destruida. La ciudad, no voy a decir que quedó intacta, pero no sufrió tantos daños. Y es por esta razón que su centro histórico permanece casi intacto. Y bueno, si tú eres una persona más de naturaleza y no tanto de ciudad o de ciudades grandes, la verdad es que a los alrededores de Bamberg hay muchísimos sitios para hacer senderismo, para andar en bicicleta. Hay también algunos parques naturales y también cuenta con algunos viñedos. Así que es un sitio, creo que ofrece muchas oportunidades para cualquier tipo de interés. Bueno, y por cierto, muy cerca de la región se encuentra la Suiza francona con sus paisajes naturales espectaculares, sus castillos y obviamente sus cervecerías al aire libre. Yo honestamente recomiendo muchísimo recorrer Bamberg a pie. Es una ciudad perfecta para caminar, también incluso para probar su Rauchbier. Y si eres aventurero, igual camina por las callecitas estas medievales, piérdete por ahí porque la verdad siempre te encuentras cosas muy bonitas. Y con certeza puedo decir que Bamberg es una de las joyitas ocultas de Alemania. Es una ciudad turística, no es una ciudad que sea poco conocida, la verdad es que se sabe de Bamberg. Pero eso, si no es tampoco tu primera opción para venir, lo entiendo. Pero sí deberías de considerar visitar esta ciudad que está increíble, tiene muchísima oferta cultural y gastronómica. Y Bamberg es un buen sitio para venir a turistear. Y bueno, gente, hemos llegado al final del recorrido de Bamberg. Es una ciudad muy grande, pero intenté mostrarles los puntos más emblemáticos de aquí, los puntos más importantes. Cuéntenme en los comentarios si ya conocían esta ciudad, si ya han estado aquí o qué les pareció incluso Bamberg. Quizás si les gustaría venir a probar la cerveza ahumada de la ciudad. No olviden suscribirse, dejar su like y si les gusta mucho, pues compartir este video. Nos vemos en 2 semanitas como es de costumbre en una nueva aventura. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao.